Este día vamos a seguir conversando sobre diferentes temas que interesan a todos los salvadoreños, temas como la probidad en los funcionarios públicos, el tema de la elección del fiscal general de la República, los ataques cibernéticos, algo que se ha puesto muy de moda, y algo de lo que nos dejó el Congreso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Esto es lo que vamos a tocar este miércoles solamente acá en Análisis de País. Soy Nelson Arévalo, acompáñenme en los siguientes 60 minutos. Bien, antes de comenzar a conversar con nuestra invitada del día de hoy, quiero invitarle para que usted pueda participar en las redes sociales que tenemos acá en Canal 29. Usted puede dejar su comentario en nuestro Facebook, ahí aparecemos como Canal 29 de Apopa, y también usted puede seguirnos en nuestro Twitter, ahí puede buscarnos como @Canal 29 de Apopa. También le invito pues para que usted pueda ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube a través de Canal 29 Apopa, y también para quienes nos sintonizan en el exterior de los 5 municipios donde nosotros tenemos cobertura, así como también fuera de nuestro país, en nuestro sitio web que es www.tucanallocal.com. Les recuerdo también que tenemos nuestra señal en HD en el 101, y este programa se repite este próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche, siempre a través de Canal 29 de la señal de Universal Cable. Este día nos acompaña la diputada Jacqueline Rivera. Ella es diputada por el departamento de Cuscatlán y también miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y también forma parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida, mucho gusto. Muchísimas gracias, Nelson, y gracias por la invitación a este tu espacio. Un saludo a la audiencia de Canal 29. Bueno, perfecto. Gracias aquí por tenerla en este espacio, que esperamos pues que no sea ni la primera ni la última vez. Estamos a la orden, a la hora que tú nos invites. Bueno, y sobre todo también sabiendo pues que los problemas de agenda son bastante complicados a veces, pues, pero sí, nuevamente le reiteramos las gracias por la invitación y por estar acá con nosotros. Bien, ¿qué le parece si comenzamos entonces? Con muchísimo gusto. Bueno, a ver, este martes el alcalde Nayib Bukele se desmarcó del troll acusado de clonar el sitio de la prensa gráfica. ¿Qué opinión le merece esto, diputada Rivera? Bueno, mira, en primer lugar, más que personalizar el hecho, yo espero que se imparta justicia, es decir, que la institucionalidad tanto de la Fiscalía como del juez que está viendo el tema pueda dirimir y deducir responsabilidades. Nayib ha dado sus explicaciones. Si se requiere más aclaraciones del tema, él es el único que puede darla. Lo cierto es que esto da lugar a pensar que en el país ya necesitamos una ley de delitos informáticos, que todavía duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, y que tiene como propósito precisamente, Nelson, perseguir este tipo de acciones delictivas, que en la medida que la tecnología evoluciona y avanza, en esa medida también los encargados de cometer hechos ilícitos usan la tecnología precisamente para infringir, para hackear, para entrar en la privacidad de alguna cuenta de algún ciudadano. Hoy fue la prensa gráfica, mañana no sabemos quién puede ser. Lo cierto es que nuestra justicia referida a los delitos informáticos ya es insuficiente, es decir, necesitamos trascender para que el país pueda contar con una ley que le permita, porque el delito no debe ser asumido como que se condene a alguien, no, el delito debe de ser una medida disuasiva, es decir, nosotros necesitamos una ley que permita disuadir la comisión de estos delitos. En esa medida creo yo que este hecho que ha sobresalido en los últimos días nos debe llevar a reflexionar que hay que mejorar nuestra justicia en este tipo de actos que, como digo, lo que está en la ley, a mi juicio, se vuelve insuficiente. Ahora sí, y sobre todo también porque hasta el mismo Nayib hablaba y decía que en ninguna parte de la Constitución o del Código Penal hay un castigo para alguien que dice ser troll. Sí, es correcto. Es que
es que son figuras que han ido surgiendo a partir de la evolución misma de la tecnología. Yo aplaudo que nos haya tocado a esta generación vivir esa evolución tan rápida de la tecnología. Ya mañana las cosas son diferentes, el siguiente día son diferentes, es decir, la tecnología va a una velocidad de la luz, nadie la puede parar. Entonces, pero en esa medida también las personas que se dedican a hacer hechos o a cometer el mal también se usan la tecnología para eso. Por eso yo digo que el país necesita ya comenzar a legislar respecto a estos temas sin que eso se interprete, que es común que se interprete, de que hay una persecución a la libertad de expresión, una persecución política, una especie de mordaza para que no se pueda denunciar lo que es incorrecto. No ese es el propósito, sino cómo proteger a los que hacemos uso de la tecnología y que nadie pueda violentar nuestro derecho de privacidad. Y no solo es el derecho de privacidad, sino que usan esos espacios para clonar tarjetas, para suplantar identidades, es decir, para hacer un daño incluso en la imagen de la persona, pero también en el patrimonio de alguna persona. Entonces, lo que ha sucedido con la prensa gráfica, con este caso, nos debe de llevar a esa reflexión. Fíjate que estuvimos a punto hace más o menos 2 meses, estoy dando un tiempo aproximado, de aprobar la ley de delitos informáticos. Y cuando se tocó precisamente el tema de las redes sociales, porque hoy vos podés tener una cuenta en Facebook, allí dice que se llama Miguel Miranda, pero vos no puedes constatar que existe Miguel Miranda. No se sabe si es un troll. No se sabe si es un troll, no se sabe si es una persona. Entonces, ese tipo de aspectos, sin el ánimo de restringir ese espacio que hoy se ha convertido como una plataforma principal de opinión, pero ese tipo de espacios deben de ser regulados para proteger desde luego a los que hacemos uso de esos espacios de manera para nuestro trabajo, para informarnos, es decir, por la vía buena. Entonces, una vez llevamos la ley, y entonces se comenzó a cuestionar precisamente que si la intención de la ley era una ley mordaza para impedir que los medios de comunicación denunciaran, para impedir que la ciudadanía se expresara. No, es que no es eso, el Estado no puede inhibirse de responsabilidad cuando está obligado a garantizar que las personas que ocupamos esos espacios, esas plataformas de comunicación, se nos respeten nuestros derechos. O sea, hoy fue la prensa gráfica, mañana no sabemos quién será. Bueno, hasta el mismo Estado salvadoreño, exactamente. Hasta el mismo Estado. Mira, incluso aquí hemos tenido algunos intentos de hackear cuentas de instituciones del Estado. O sea, es decir, esos delitos cibernéticos se van a seguir cometiendo, y si el Estado de El Salvador no hace algo por tener una cierta regulación que, como dije, disuada a que si alguien intenta entrar a una cuenta sin la autorización del usuario, debe de pagar una pena. O sea, ¿y por qué no? Si está usted infringiendo ese derecho constitucional que se llama privacidad, un derecho fundamental que yo tengo y que nadie puede violármelo sin mi autorización. Entonces, creo yo que este tema que está sonando da lugar para eso, Nelson. Ojalá que avancemos en una discusión de una ley que sea efectiva, una ley que permita garantizar y tutelar estos derechos, y que no se haga uso de una ley que necesita el país como un acto que pretenda restringir derechos. Ahora, ¿qué pasa con esa ley que usted mencionó, que está viviendo o está durmiendo el sueño de los justos? Y sobre todo también con algo que también yo creo que está relacionado con la firma electrónica. Sí, mira, nosotros ya aprobamos una ley de la firma electrónica, que esas son leyes muy futuristas, o sea que muy pocos países quizás la tienen, y que El Salvador ya estamos a ese nivel. Y esta es una ley que precisamente busca autorizar tu firma, que no necesitas ponerla físicamente, sino que a través de un mecanismo de registro puedas tú autorizar alguna gestión por internet, pero que también, si no le pones los candados, se presta para que alguien pueda suplantar tu firma y pueda hacer un negocio en tu nombre. Nosotros tuvimos mucho cuidado respecto a esos candados que debería llevar la ley para garantizar que
la firma electrónica sea usada por el usuario y que se aproveche los negocios internacionales a los que el país debe de tener acceso. Es decir, que el mecanismo de hacer un contrato no sea impedimento a la distancia, sino que lo pueda hacer a través de lo que la tecnología ya nos da. Esa ley ya fue aprobada. La que está durmiendo el sueño lo justo es una ley que está en la Comisión de Seguridad Pública, que es la ley de delitos informáticos. Precisamente esa ley lo que pretende es penalizar este tipo de conducta, es decir, cómo se hace para que el Estado pueda, a través de la Fiscalía, investigar este tipo de delitos es complejo. Yo quiero reconocer lo que ha hecho actualmente las autoridades de buscar esos hilos que conduzcan, o sea que lo que ha quedado demostrado es que nadie está exento en este país de poder ser perseguido si usted comete una acción ilícita, o sea, es decir, a pesar que, insisto, no tenemos ese tipo de tipificaciones y en consecuencia nadie puede ser llevado a la cárcel cuando no hay una conducta que se tipifica que es delito. Y ese es uno de los vacíos que visualizamos hoy con este tema que ha estado en comento en estos últimos días. Ahora, en ese sentido también, ¿cómo calificar la actuación de la Fiscalía General de la República? ¿Ha actuado porque ha sido un medio de comunicación grande? ¿Ha actuado porque se le ha dado una gran atención mediática? ¿O ha actuado porque justamente hay voluntad de querer hacer las cosas? Bueno, de lo que sí te puedo estar segura, Nelson, es que este no es el único espacio hackeado. Te puedo asegurar que deben de existir miles de cuentas que son violentadas de esa forma y que siguen en el anonimato, porque a lo mejor la persona que sufrió ese ataque no es una persona pudiente. Yo quisiera pensar y darle el beneficio de la duda a la Fiscalía que esta investigación no tenga un sesgo político, en el sentido de que pues estamos en una etapa de elección del fiscal general de la República y que no se tenga un propósito de promoción. Yo esperaría que se siente un precedente, pero un precedente donde cualquier persona que sufre un atentado de esa naturaleza pueda el Ministerio Público tomar las medidas, las acciones que sean pertinentes para llegar a los culpables. Insisto, la prensa gráfica, te puedo decir, no es la única víctima en este tipo de temas. Hay más víctimas en este tipo de temas que seguramente no han sido priorizadas de la forma que se ha hecho de parte de la Fiscalía, pero ojalá, digo yo, el resultado positivo que se obtenga es que podamos construir un ordenamiento jurídico que regule precisamente este tipo de conducta. Ahora, mencionó también una cosa que es muy importante. Estamos en el plazo de querer elegir para diciembre al fiscal general de la República. A su criterio, o no sé, ¿cómo ve usted la elección de la persona y de los aspirantes a ocupar la silla de la Fiscalía General de la República? Bueno, mira, hemos culminado ya la primera fase que le corresponde a la comisión especial, que tiene que ver con todo el proceso de entrevista. Yo aplaudo que haya muchos aspirantes, y allí hablo como abogada, o sea, es decir, yo he expresado en otros momentos que cuando se hacen estos procesos de elección de segundo grado, son más de 30.000 abogados en el país, y al final vos tenés como aspirantes los mismos, que compiten para ser fiscal, que compiten para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que compiten para ser procurador. Es decir, le podría usted atribuir la profesión o oficio candidato a elección de segundo grado. Yo quiero reconocer que en esta oportunidad que vamos a elegir al fiscal, a mí me llama la atención que hayan tantos aspirantes. O sea, y eso es positivo. Yo lo veo positivo. Lo cierto es que es un proceso donde la Asamblea Legislativa está obligada a elegir a un representante de la Fiscalía que de verdad tenga un compromiso con el combate a la impunidad, a la corrupción, a los delitos de cuello blanco, al narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, necesitamos que la Fiscalía General de la República, que encabece esta persona que quede electa, realmente asuma un compromiso con la sociedad, con la justicia. Es decir, que podamos mejorar, por ejemplo, la actuación
de los fiscales en los distintos casos, que no le demos prioridad a los expedientes porque este me interesa más o este me interesa menos, que se vean todos los expedientes en el orden de llegada, que podemos aspirar, por ejemplo, a tener una auditoría permanente en la Fiscalía. Fíjate que nosotros no hemos tenido, al menos durante los últimos 6 años, para no hablar de porque yo soy diputada desde hace 6 años, yo no he tenido durante los últimos 6 años un informe de la Fiscalía General de la República que te establezca cuál es el mecanismo que tiene la Fiscalía para supervisar el trabajo de los fiscales. Porque así como los jueces son objeto de infiltración del crimen, del narcotráfico, también los fiscales pueden ser objeto de infiltración o inclusive de extorsión, de chantaje, por los casos que ellos llevan. La Fiscalía en su ley orgánica tiene establecido que debe tener una auditoría permanente, es decir, la que se encarga de supervisar el trabajo de los fiscales. Y en 6 años que yo he estado recibiendo ese informe en la Asamblea, no he podido verificar en el documento que se nos presenta si hay procesos de auditoría, si hay procesos de depuración, si hay procesos de sanción, si hay procesos de destituir. Yo no quiero que destituyan a los fiscales, pero sí creo yo que la institución necesita una supervisión que permita cualificar el trabajo de investigación que hacen los fiscales. En este país nadie está exento de que pueda el narcotráfico intentar ser infiltrado, es decir, que debemos de cuidar con esos mecanismos que la ley da de la auditoría, pues una gestión que realmente se oriente a impartir justicia. Entonces yo creo que el reto que tenemos es precisamente, Nelson, darle al país un fiscal aguerrido o aguerrida, ¿verdad? Porque gracias a Dios hay 3 candidatas por primera vez que veo yo. Nunca hemos tenido una mujer fiscal. Nunca hemos tenido una mujer fiscal y yo tengo conocimiento de otras experiencias de otros países, lo han hecho bien y yo creo que el país también tiene la oportunidad pues de poder experimentar la posibilidad de que una mujer pueda asumir esa institución tan importante. Pero insisto, más allá de quién sea, lo cierto es que a juicio del FMLN, esta persona debe de tener esos compromisos con la sociedad. Sin duda alguna. Bueno, ahora, partiendo de eso y partiendo también de lo que nos acaba de mencionar, ¿considera usted que el actual fiscal de la República, Luis Martínez, llena los requisitos como para poder ser reelegido, siempre mantener el mando en la Fiscalía? Mira, yo no quisiera emitir opinión sobre eso porque él es candidato y hay 71 candidatos más. Pero como es como la cara más visible. Claro, no, y por el hecho de que él esté en una condición diferente de los otros porque ha ejercido 3 años, tiene una ventaja. Entonces puede tener una ventaja o una desventaja, ¿verdad? Porque usted tiene que ser medido por sus actos. Es decir, de lo que usted haya hecho, de lo que usted se haya comprometido cuando asumió y respondió hoy que está saliendo, es de lo que va a responder. Entonces puede ser un arma de doble filo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, y he sido una crítica, porque uno debe de fijar tus cuestionamientos en casos concretos. Por ejemplo, a mí me parece que el fiscal le ha dejado de ver al Estado respecto a la persecución de 3 hechos. Uno, del caso Selenel. Creo yo que ese hecho que se dio para exonerar de responsabilidad a personas que no se les siguió un juicio, porque mira, Nelson, no es lo mismo que a mí me venzan, que me escuchen y me venzan en juicio y me declaren inocente porque ya probé mi inocencia, a que yo intente ser procesada y salga libre, no porque me juzgaron, sino porque hice uso de ese digamos, prescripción que tiene el Código Penal, que precisamente que ya terminó el plazo para la acción penal. Es decir, que ya prescribió el delito. Como ya prescribió el delito, ya no me persiguen. Pero eso no me exonera a mí de responsabilidad. Aunque sea de una responsabilidad moral. Correcto, porque el pueblo no tuvo la oportunidad de conocer realmente qué había pasado con esos más de 2.000 millones de dólares que se perdieron en ese contrato oscuro que se hizo con CELINEL. O sea, es decir, el pueblo tenía derecho a conocer la verdad de los hechos, más allá que al final se hayan deducido responsabilidades y no se haya culpado a nadie. Creo yo que ese hecho
a mi juicio se le ha quedado debiendo a la sociedad. Hay otro hecho que creo yo que ha marcado el tema de que no se le ha dado la importancia, y es el caso de la corrupción con la calle que hoy es Monseñor Romero, Boulevard Monseñor Romero, la ex Diego de Holguín. Allí hay millones, Nelson, pero es que millones de dólares que allí se robaron, que se malversaron, o sea, que descaradamente bolsearon, que desaparecieron por arte de magia. Hay involucrados en ese tema, no se le ha dado la prioridad a ese tema, que es un juicio donde el interés no es del fiscal, es de la sociedad salvadoreña, porque el dinero que se robaron en esos dos casos es el dinero de la gente, no es el dinero del fiscal. Y hay un último hecho que todavía yo auguro, y de verdad que pido iluminación divina para el juez, para que podamos tener un desenlace positivo. Aquí no es cuestión de venganza, es el hecho de Paco Flores. Yo creo que ahí se le quedó de ver también a la sociedad, porque a Paco Flores desde un principio no se quiso de parte de la Fiscalía procesarlo por el delito de lavado de dinero. Es que mire, si usted comete peculado es que usted se apropie de fondos que no son suyos. Ese peculado, ese dinero que usted supuestamente se apropió y que no es suyo, ese dinero desde el momento que usted se lo lleva a su arcas, ya usted ese dinero lo convirtió en ilícito, porque el destino del dinero no era su bolsa, era otro destino. Y desde ese momento comienza el acto de lavado de dinero. Entonces, omitir de parte del fiscal de procesar a Paco Flores por el delito de lavado de dinero, a mi juicio es una deuda con la sociedad, porque el lavado de dinero no lo hace una persona, ahí hay otros. Hay una red. Yo siempre pregunto, mire, y los 5 millones de dólares que llegaron a la cuenta de Arena, ¿cómo se califican? ¿Por qué mecanismo llegó? ¿Con qué legalidad llegó? Si el gobierno de Taiwán dijo que esos 10 millones, de los cuales se habían depositado esos 5 millones en una cuenta de Arena, esos 10 millones venían para reconstruir y aportar a los efectos del terremoto del 2001. O sea, es decir, pregunto, ¿es legal que si vienen 10 millones para reconstruir las casas que destruyó un fenómeno natural, de esos 10 millones se tomen 5 millones de dólares y se depositen en una cuenta del partido del gobierno? Yo creo que no necesita ser abogado para concluir que eso es ilegal, y eso no tiene otro nombre más que lavado de dinero. Fíjate que hay una apreciación que se hace de parte de la Fiscalía que a mí me parece que es errada. El lavado de dinero no solo se comete cuando el dinero tiene un origen ilícito. Sí, es decir, no solo del narcotráfico. El dinero puede tener un origen ilícito, pero en el camino se convierte en ilícito. O sea, es decir, allá hay lavado, porque el destino no fue a donde iba el dinero, sino que se desvió para las bolsas de la corrupción. Entonces yo creo que se ha hecho, a mi juicio, una mala labor de parte de la Fiscalía. Ojalá, yo espero, y por otro lado ha habido, y eso lo ha conocido el pueblo salvadoreño, que si no hubiera habido una querella que acompañara la investigación, que presionara para que se incluyera el delito de lavado de dinero, que yo espero que el juez le incluya. Eso lo vamos a saber el 3 de diciembre, si el juez lo incluye. Yo creo y tengo la expectativa que el juez lo va a incluir, pero eso no ha sido por obra del fiscal, eso ha sido por obra de los querellantes. Presión de la sociedad. De la sociedad civil, que puso sus abogados para acompañar esta investigación y que han sido perseguidos, han sido excluidos, se ha intentado sacarlos del proceso, se ha intentado declarar ilegal su participación. A mí me parece que esos actos son reprochables, o sea, es decir, que uno no puede medir a una persona nada más, y yo por eso soy muy crítica al hecho de que, por ejemplo, si a una persona tú la vas a elegir como funcionario de segundo grado, tú debes de asegurar que esa persona va a ser imparcial. No, la imparcialidad la vas a ver en el acto, porque es una apreciación subjetiva. Sí, o sea, es decir, hasta que la persona se comporte y ejerza sus funciones, usted va a tener la explicación y la conclusión si esa persona es
imparcial o es parcial. Entonces creo yo que esos tres hechos, a mi juicio, es una deuda para la sociedad. Y quiero agregar un cuarto. No desde el fiscal que se fue antes de que llegó el FMLN al gobierno, la Fiscalía tiene un poco más de 150 expedientes de actos de corrupción cometidos por exfuncionarios de gobierno. Allí están durmiendo el sueño de lo justo, que no prescriben, gracias a Dios, porque ya se inició la acción. Algunos, si el fiscal no inicia la acción, van a prescribir en las gavetas de los escritorios de la Fiscalía. Y a mí me parece que eso sí no es defendible desde ningún punto de vista y que la sociedad merece conocer la verdad, la sociedad merece que se combata la corrupción y la sociedad merece de que se le aclare y se le imparta justicia. Aquí cualquiera podría decir que en todos los gobiernos, no estoy hablando de 20 años para que nadie se enoje, estoy hablando de todos los gobiernos desde que El Salvador es república, es decir, desde 1824, ¿no? Que somos república nosotros, desde que nos separamos de Guatemala. Usted no puede tener la certeza que ninguno de esos gobiernos robó. No, que gente más honrada. ¿Sabe por qué no se persiguieron? Porque simplemente en esa época no había una sociedad tan activa como la que tenemos, que yo la aprecio. Yo la aprecio mucho y me da mucha satisfacción que tengamos un pueblo despierto, que tengamos un pueblo crítico, que tengamos un pueblo que está pendiente de cómo administran sus recursos. No teníamos mecanismos de acceso a la información. Es hasta en el 2010 que nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública, que hoy usted, ciudadano, puede saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, donde si un alcalde le pone un rótulo allí con una obra que dice que pavimentó 10 metros y le cuesta $100,000, usted puede ir a verificar cuánto le salió el metro, por qué se gastaron $100,000. Es decir, esos mecanismos de acceso a la información son los que han permitido que hoy la ciudadanía pueda tener esa herramienta y poder controlar. Pero como estos mecanismos no existían en el pasado, no hay constancia. No hay constancia si robaron, no robaron. Yo no creo que no hayan robado. Yo, por ejemplo, todavía me sigo preguntando dónde están los 1.000 millones de colones, porque todavía eran colones que nos dieron por la venta de Antel. ¿Dónde están? Yo me sigo preguntando dónde están los 500 millones de dólares que nos dieron por la venta de los bancos. ¿Sí? Yo me sigo preguntando dónde está la plata que nos dieron cuando privatizamos la distribución de la energía eléctrica. Yo me sigo preguntando dónde están los más de 6.000 millones de dólares que se robaron de los pensionados y que hoy nos quieren echar la culpa a nosotros. O sea, ¿eso qué es? ¿Es corrupción o no es corrupción? ¿A dónde se fue ese pisto? ¿Dónde está invertido ese dinero? Entonces, creo yo que el pueblo salvadoreño necesita conocer la verdad. Y fíjate que si le ponemos plazo, la verdad, pues aparte de los acuerdos de paz, averigüemos qué pasó con la privatización en este país, averigüemos cuáles son los efectos que el país positivamente ha tenido con la firma de los distintos tratados de libre comercio, averigüemos qué le pasó a la economía de este país cuando nos cambiaron el colón por el dólar, que no hay un solo economista que no acepte que el impacto de nuestra economía, de nuestro estancamiento, y qué digo, de dónde lo tomamos nosotros, de una recesión en economía, tiene que ver la dolarización. O sea, es decir, los ciudadanos nicaragüenses y hondureños ven a El Salvador como el sueño americano, pero no porque El Salvador tenga tanto trabajo, no, son los dólares. Si aquí nos cambiaron la moneda y de 200 colones que ganábamos antes, ¿verdad? Esos 200 colones pensábamos que se nos iban a hacer $200. No, se nos convirtieron en $25. O sea, es decir, que lo que usted compraba con un colón, hoy lo compra con $1, y eso significa que hoy vale por lo menos 9 veces más de lo que valía. Entonces creo yo que el tema de la impunidad en el país, el tema de la corrupción en el país, el tema de la investigación del delito en el país, Nelson, ese sigue siendo, a mi juicio, una deuda y que debe de honrar el próximo fiscal
mujer u hombre de la República. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos con más. Estamos conversando con la diputada Jacqueline Rivera. Ella forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y hoy nos acompaña acá en Análisis de País. Pausa, ya retornamos. Bien, estamos en Análisis de País. Este día nos acompaña la diputada Jacqueline Rivera. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, así como también de dos comisiones muy importantes dentro de la misma. Estamos hablando de la Comisión de Reformas Electorales, de puntos constitucionales, así como también ella forma parte de otras comisiones de las cuales pues nosotros ya le mencionamos anteriormente. Hemos estado hablando sobre el tema del fiscal, el tema también de los ataques cibernéticos. Ahora es momento de hablar de algo que es muy importante, diputada, y es la probidad en los funcionarios públicos, un tema que últimamente creo que se ha puesto muy de moda y usted mencionaba que a partir del 2010 hay una oficina de acceso a la información en donde podemos conocer cosas que antes no conocíamos. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante, se está pesando con la misma balanza a todos los funcionarios públicos, diputada. Bueno, mira, nosotros no tenemos ley de probidad, ese es un primer punto. Aunque se le diga que la ley de probidad es obsoleta, no tenemos ley de probidad. Tenemos una ley que se llama Ley de Enriquecimiento Ilícito, que es totalmente diferente a una ley de probidad. Y es una ley de enriquecimiento ilícito que data del año de 1959. O sea, es decir, es una ley preconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que fue aprobada antes de la Constitución de 1983. Entonces es una ley que a lo mejor incluso tiene algunas figuras que son inconstitucionales y que por consecuencia no pueden ser aplicadas. Pero hay una curiosidad que yo creo que el pueblo salvadoreño debe de saber. En primer lugar, la ley se aprobó en 1959. Cuando se aprueba esta ley, inmediatamente el Estado en esa fecha debió de crear la institucionalidad para aplicar la ley. Y curiosamente, la ley existe desde 1959 y es hasta el año de 1992 que se crea la sección de probidad. ¿Cuántos años pasaron de 1959 a 1992? O sea, eso quiere decir que en ese lapso de tiempo la ley nunca se aplicó. Se crea la sección de probidad en 1992. Vaya, y se crea como una, eso ya por Constitución de la República, como una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. En el 2006, la misma Corte Suprema de Justicia de esa época, cuando precisamente de esas cosas curiosas, la sección de probidad con esa ley obsoleta, se atreve a verificar las declaraciones que había presentado el gobierno de Francisco Flores, que había salido, con todos y sus ministros. Incluso ahí aparecía un funcionario de ese gobierno de Paco Flores, que es Guillermo Solván, que fue de los que estuvieron procesados en CELENEL. Ahí aparece como de los funcionarios que eran los que habían presentado la declaración de probidad, y la sección de probidad se atrevió a verificar si la información que se había presentado era cierta, porque el papel aguanta con lo que le ponen. Cuando la sección de probidad, dirigida por aquel famoso abogado Don Pino Casa, se atreve a investigar, la Corte en pleno, ¿ya? Y por cierto, hay algunos funcionarios que fueron de la Corte y que hoy se llenan la boca hablando de transparencia y probidad, que en ese momento la Corte en pleno le dijo a la sección de probidad: no, usted no tiene facultades para investigar. Entonces, simple y sencillamente, todo el gobierno de Flores no presentó declaración de probidad. Y hoy veamos las consecuencias, ¿no? Si en ese momento se hubiera actuado, a lo mejor lo que se había robado toda la administración de Flores, el pueblo la podía haber recuperado. Entonces, en 2006 le quitan las facultades, pero es hasta el 2014, es decir, 2006 a 2014. 8 años después. 8 años después
que le devuelven la facultad a la sección de probidad. Curiosamente, y uno dice, ¿por qué no se las devolvieron en la siguiente corte que tomó posesión el 2009? Porque la Corte Suprema de Justicia se renueva cada 3 años por tercera parte. Del 2006 al 2009 en la Corte entraron 5 magistrados nuevos. ¿Por qué cuando entran esos 5 magistrados nuevos, más los que se opusieron, porque no toda la Corte de esa época apoyó, hubieron por lo menos 5 magistrados que no apoyaron, ¿por qué estos 5 magistrados nuevos que entraron, dentro de los cuales están los 4 de la Sala de la Constitucional, no hicieron con los otros magistrados que se habían opuesto a quitarle la facultad de la sección? ¿Por qué no le devolvieron las facultades de manera inmediata? Es hasta el 2014 que le devuelven la facultad. Porque no debe de leer la historia desprovisto, Nelson, de cualquier sesgo político, porque la corrupción no tiene ni color, ni sabor, ni ideología. La corrupción es un acto que es una debilidad del ser humano si quienes administran los fondos del pueblo no son controlados. O sea, allí hay actos de corrupción, por eso es que la Contraloría Ciudadana es básica. Tú uno dice, hasta el 2014 le devuelve las funciones de verificación a la sección de probidad. Y mire qué cosa más curiosa. Nunca en la historia, cuando dijimos que nació la ley, 1959, nunca en la historia del país, la Corte Suprema de Justicia había ordenado investigar a alguien. Y no porque no tuviera facultades. Nunca. Es decir, no había voluntad. No había voluntad. Pero curiosamente, hoy en el 2015, hacen uso de esa ley obsoleta, porque yo les digo, esa ley es inaplicable. No va a haber nada que poder hacer, porque la ley es obsoleta. Toma la ley la Corte Suprema de Justicia y ordena una investigación. Y hay una coincidencia que a mí me parece extraña. Justo en el 2015 le prescriben todos los delitos a los primeros 3 gobiernos de Arena. Justo. O sea, desde Cristiani hasta Francisco Flores. Justo en el 2015 le prescriben los delitos a los primeros 3 gobiernos de Arena, que son 10 años. Pero yo ahora vuelvo y pregunto, porque la probidad usted la debe de aplicar a todo nivel, como tú dijiste, sin preferencia. Todo el mundo sabe que Paco Flores está siendo investigado por peculado y por lavado de plata. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no ordena, porque lo puede hacer perfectamente, una verificación de la declaración o del patrimonio de Paco Flores? ¿Por qué no lo hace? Pudiéndolo hacer. Pudiéndolo hacer. Si así como han hecho uso de la ley ahorita, así lo deben de hacer, porque aquí, como dice ese dicho popular, o todo en el suelo, todo en la cama, pero aquí usted no puede tratar a uno de una forma y a otro de... Este tipo de actos, Nelson, lo que te deja entrever es que si la intención fuera genuina de combatir la corrupción, pues démosle a todo parejo, hombre. Pero si la intención es, mire, de aquí para atrás no toquemos nada, solo de aquí para adelante, porque ya lo de atrás ya prescribió, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y mira qué cosa, en el 2013, puede ser 2002, 2013, no puedo fallar en la fecha, aprobamos una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio. Sí. Es la única ley que existe en El Salvador que es de efecto retroactivo. De efecto retroactivo, en infinito hacia el pasado. Esa ley de extinción de dominio lo que busca, Nelson, es que el Estado pueda hacerse de aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Los bienes pueden haber sido obtenidos por corrupción, por narcotráfico o por extorsión, por cualquier causa. Es decir, la ley dice, mire señor, usted su patrimonio lo incrementó porque lavó dinero, la ley se lo puede quitar indistintamente en qué año lo hayas hecho. Ese es un instrumento valiosísimo. Sí, sí. Si usted, cuando vendió Antel, los 1.000 millones de colones, no sabemos dónde están, pero se le incrementó su patrimonio, y como hay eso de que ya prescribió la acción penal, salen ya las cuentas a relucir, ¿verdad? Si usted tiene ese dinero y es parte de la corrupción, el Estado se puede traer esa plata y ese patrimonio con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué saco a colación el tema? Porque aunque la acción penal haya prescrito
en estos 3 gobiernos que ya te dije, la ley de extinción de dominio puede llegar, siempre y cuando usted establezca que hay enriquecimientos y que hay incremento de patrimonios no justificados. Eso lo puede hacer perfectamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El país no tiene una ley de probidad. La ley de enriquecimiento ilícito que tiene es insuficiente y es inaplicable. Nosotros estamos ya en la Comisión de Legislación casi aterrizando en un proyecto de ley de probidad que debe tener 3 cosas que no tiene esta ley. 1, debe de ampliar el ámbito de aplicación. Porque cuando hicieron la ley, en 1959, había mucha institucionalidad que hoy existe que no había en ese momento. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Eso es un primer punto. La población tampoco era igual. La población no era igual. Y luego hay otro dato. En 1959 no habían actos del Estado con privados. No era común los asocios públicos y privados. Cuando hay un asocio público y privado, lo que se administran son dineros de la gente. Sí. Entonces, debe de haber una contraloría de cómo se administran esos dineros, porque de por ahí pueden hacer actos de corrupción. Entonces, la ley debe de incluir a aquellos empresarios que tienen negocios con el Estado. Así es, porque administran fondos del Estado. O sea que el ámbito de aplicación de la ley tenés que ampliarlo. De acuerdo, ampliarlo. Segundo elemento que debe tener la ley, debe tener procedimientos de verificación, pero esos procedimientos de verificación deben de ser automáticos, porque es que no es que usted vaya al Team Marín, este es el que me gusta, este quiero fregar, a este voy a sacar porque este me cae mal, no, es que este me dijeron que tenía que procesar, no, debe de aplicarse la regla a todo el mundo. O sea, usted nomás presenta la declaración y debe de verificar si la información que ha presentado es correcta, y si no es correcta, pues hacerle la prevención. Y si aún haciéndole la prevención usted no logra justificar sus ingresos, pues que proceda a la extinción de dominio. Eso debe decirlo la ley de probidad. Vaya, no pudiste justificar, no te puedo comprobar que cometiste un delito, pero si como no puedes justificar tu patrimonio, vaya a la extinción de dominio. Ese dinero, ese enriquecimiento que no justificó, que vuelva a las arcas del Estado y que tiene un propósito de combatir la criminalidad en este país y de apostarle a la prevención. Es decir, sacamos el dinero de lo ilícito y lo convertimos para un beneficio de la sociedad. Y el tercer elemento, y ya con esto termino, que debe tener la ley, debe de tener una institucionalidad fuerte. Yo me pregunto, mira, la Constitución dice que en el país no hay espacios excluyentes de responsabilidad, es decir, todo puede ser procesado y fiscalizado. Pero usted se pregunta, ¿y la sección de probidad que depende de la Corte Suprema de Justicia tendrá facultades para fiscalizar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Ah? O sea, es decir, ¿quién fiscaliza a quién? Sí, es cierto, sí. Ese es un punto. Segundo punto, vaya, y la sección de probidad, ¿quién la va a fiscalizar? Y no son funcionarios públicos. Todo eso hay que resolverlo en la ley. O sea, es decir, no es solo el hecho de decir, no, aquí no vamos a permitir que los funcionarios se enriquezcan, aquí no vamos a permitir la corrupción, no. Es que definamos mecanismos que garanticen un procedimiento ordinario de Contraloría Ciudadana sin necesidad de llegar a procedimientos expeditos. Bueno, y con respecto a eso, hubo una propuesta también del FMLN en donde también incluso se pedía que hasta todos los salvadoreños declaremos nuestro patrimonio. ¿Eso va en concordancia también con lo que usted me acaba de mencionar? Fíjate que sí, y yo quiero hacer una aclaración en ese sentido porque se ha tratado de satanizar. Fíjate que eso se aprobó en el 2010. No, 2009 se aprobó, fíjate. Esa reforma en la ley de impuestos sobre la renta, donde cuando usted declaraba su renta, también declaraba su patrimonio y tenía una justificación, fíjate. Hay muchos empresarios, y yo digo que hay muchos empresarios en este país que son honestos, que pagan sus tributos, sí, que se rebuscan para ganarse el pan de cada día, es decir, que son muy responsables, porque aquí no podemos satanizar a la empresa privada es la que dinamiza la economía, pero así también hay empresarios que se rebuscan para no cumplir con sus obligaciones. Fíjate que hay casos en el Ministerio de Hacienda donde un empresario declara pérdida, o sea, porque no ganó, pues, o sea, todo lo que invirtió en el negocio se le fue
en gastos de operación y hasta tuvo que sacar de su propia plata para terminar de funcionar, pero por otro lado tiene una cuenta en el banco de $1 millón que percibió en ese año. ¿Cómo y no es se eso? Sabe dónde. Exactamente. ¿Cómo es eso que vos me declarás? Tú te dedicas a vender fruta y vos me declarás que no ganaste nada. Pero ¿cómo es eso que tenés una cuenta en el banco que la abriste en este año con $1 millón? O sea, es decir, la declaración del patrimonio no es una persecución para nadie, sino que lo que queremos es combatir el contrabando, combatir la evasión al fisco, combatir la elusión fiscal, porque hay mañas también para eludir o evadir legalmente, y eso tiene un propósito sano. Mire, si el empresario que no evade, ¿por qué se va a afligir? Si el empresario que sabe lo que gana y declara lo que gana, ¿y cuál es el problema? O sea, es decir, no tiene desde ningún punto de vista una intención de perseguir a los empresarios de este país. Incluso se está evaluando el piso. ¿A partir de cuánto se debe declarar el patrimonio? No va a ser como están asustando con el petate del muerto de que usted que gana, que por decirle algo, $5,000 al año va a declarar su patrimonio. No nos referimos a eso. O la señora que echa tortillas. O la señora que se dedica a echar tortillas, que echa pupusitas, que lo más que gana en el año pueden ser $3,000. No nos referimos a ese tipo de declaraciones. Nos referimos a declaraciones de la propuesta del FMLN de aquellos capitales o ingresos al año que superen los más de $140,000 al año. O sea, no estamos haciendo una declaración masiva de que todo el mundo va a declarar eso, porque el propósito es, y mira, si quienes evaden no son los chiquitos, si los chiquitos siempre pagan, quienes evaden generalmente, decía el ministro Cáceres, de los más de $300 millones, que ahí están durmiendo el sueño de los justos en la sala contencioso administrativo, porque se están rebuscando para no pagar, de los más de $373 millones son, dice el ministro Cáceres, que el 80% lo deben las grandes empresas. O sea, es decir, ¿quién evade en este país? Mire, evaden los que le cobran el IVA a usted y que como ya se lo cobraron a usted, ellos deben de entregarlo al fisco. Y yo le pregunto, ¿eso no debemos de corregirlo? Claro que hay que corregirlo, porque el consumidor ya lo pagó. ¿Y cómo es eso que yo voy a robarle a la gente? Porque el dinero lo pagó la gente para entregarlo al Ministerio de Hacienda. Por eso es que nosotros también incluimos el hecho de que los delitos fiscales deben de actualizarse. Y hablo de actualizarse, Nelson, no porque nosotros estamos penalizando el delito fiscal. El delito fiscal ya existe. El delito de defraudación a la hacienda pública ya existe y tiene penas hasta de 8 años y fue aprobado en 1992 con el Código Penal. Lo que nosotros estamos haciendo es actualizando esos delitos para que realmente sean efectivos. Dígame, ciudadano que me ve, ¿cuándo ha oído usted que una persona ha ido presa aquí porque ha defalcado o defraudado a la hacienda pública? Nadie. ¿Y sabe por qué nunca ha ido preso una persona, aunque le haya robado al fisco y en consecuencia al pueblo? Porque en la ley penal se dejó un artículo que se llama excusa absolutoria. Y esa excusa absolutoria no es más que si una persona evadió la renta, evadió el IVA o evadió alguna contribución especial y se rebuscó para no pagar, falsificó la información, duplicó la contabilidad, falsificó documentos, cometió una cantidad de delitos para no pagar. Se tardó como 10 años en el proceso administrativo para evitar pagar. Pero a los 10 años, después de haber pasado toda esa penuria al Ministerio de Hacienda, le comprueba que evadió. Y como evadió, tiene que pagar. Entonces la excusa absolutoria le dice, si usted evadió, aunque haya falsificado documentos, que es delito, aunque haya doblado la contabilidad, que también es delito, aunque haya omitido información, también es delito, aunque no haya declarado su patrimonio, perdón, la renta del IVA, también es delito, pero si usted paga, ya no va preso. Por eso es que nunca nadie va a ir preso. O sea, esa es una figura que es inaplicable en la realidad, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que se derogue la excusa absolutoria. ¿Y cómo es eso?
que usted falsificó información, que usted omitió información, que usted cometió delito y como pagó, ya no va preso. Y no solo eso, mire, se tardan 10 años peleando para no pagar. Y usted a lo mejor en si el reclamo se lo hicieron hace 10 años, $1 millón valía una cantidad. Hoy, 10 años después, ese $1 millón vale muchísimo menos de lo que valía hace 10 años. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos todo. Perdemos todo, porque el dinero llega a las arcas del Estado, aunque digan que el dinero nunca llega tarde, ¿cómo no? Ese dinero ya llegó devaluado, ya no es la cantidad que el Estado pretendía recaudar. Entonces, creemos nosotros que ese tipo de medidas la población las necesita. O por ejemplo, pasan 10 años y como no se investigó, y nadie me dijo nada, el delito prescribió y yo no pagué mis impuestos durante 10 años. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que no prescriba. Pero no prescriba, y ahí aclaro, ciudadano, aquellas declaraciones que trasciendan de los $100,000. O sea, es decir, no estamos hablando de que usted gana al año, volvemos a lo mismo, $5,000, no. Es para esas grandes transacciones. Para eso estamos diciendo nosotros que el delito de defraudación a la hacienda pública no prescriba, porque eso le permite al Estado en cualquier momento del tiempo, ¿verdad?, la institucionalidad del gobierno de turno, procesar a una persona que ha cometido el delito de defraudación a la hacienda pública. Bien, bueno, hemos y seguimos, más bien dicho, conversando con la diputada Jacqueline Rivera del FMLN. Vamos a hacer la última pausa de este programa y ya regresamos con más de Análisis de País. Bien, este día hemos estado conversando con la diputada Jacqueline Rivera, diputada propietaria por el departamento de Cuscatlán, también miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y miembro también de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y también de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales también. Hemos estado hablando acerca de los ataques cibernéticos, la elección del fiscal general de la República, el tema de probidad y un tema que yo creo que es muy importante también conocerlo, ya que usted está muy pendiente de este espacio, y tiene que ver con el congreso que tuvo el partido al cual ella pertenece. Estamos hablando del FMLN y que fue recientemente hecho. Ahora, luego de ese congreso realizado, ¿qué rumbo lleva el partido y qué rumbo pretenden darle a El Salvador, diputada Rivera? Bueno, mira, el rumbo ya está definido, o sea, es decir, el FMLN no ha cambiado de rumbo por el Congreso. Nosotros somos un partido que en nuestros estatutos hemos dicho somos revolucionarios y socialistas, siempre, nunca hemos negado eso. O sea, el rumbo no ha cambiado como se trata de hacer parecer, o que el FMLN saca como conclusiones desmantelar la empresa privada y estatizar todo. Eso no es cierto, eso no es posible. Y no es posible no porque no podría ser viable en un determinado momento, sino que cada pueblo, cada sociedad define el gobierno que quiere. O sea, es decir, los salvadoreños, con el gran logro que se tuvo a partir de la firma de los acuerdos de paz, de recuperar la capacidad de hacer elecciones en proceso democrático, donde no dejamos atrás el hecho de que se imponían gobiernos en este país, se quemaban las papeletas, se iba la luz, cualquier cosa pasaba. O sea, es decir, el fraude fue parte de la historia de la supuesta democracia en la que vivía antes de los años 90, pero a partir de los años 90 el país entró en un proceso donde lo que ha permitido es una participación pluralista de ideas. O sea, el FMLN es el partido que mayormente defiende el pluralismo político de este país, y somos, aunque no aprobamos la Constitución que nos rige, somos respetuosos de la Constitución, donde dice que en este país no se admite la existencia de un solo partido. Es decir, nuestro marco constitucional nos define las reglas del juego en las cuales este país debe de avanzar.
Lo que el FMLN ha planteado es que hay que reducir las brechas de exclusión. Y si reducir las brechas de exclusión a alguien le parece que vamos a estatizar y a desmantelar la empresa privada, si reducir las brechas de exclusión significa que en este país nuestro ciudadano, nuestra población tiene derecho a la aspiración mínima de Alberto Masferrer, el mínimo vital, el mínimo para vivir, es decir, cada salvadoreño tiene derecho a tener vivienda, a tener salud, a tener educación, a tener seguridad, a tener ingresos dignos, es decir, a tener un salario digno. Pregunto a los que me ven, ¿y eso es bueno o es malo? Es decir, la aspiración como partido de que se reduzcan las brechas de exclusión, de que la riqueza del país, pero no hablamos de que vamos a quitarle a los ricos para pasarle a los pobres, hablamos de que el país tiene recursos que deben de ser utilizados en los que más lo necesitan, a combatir la corrupción de manera sistemática y permanente, para que el poco dinero que llega a las arcas del Estado vaya con un destino social. ¿Eso es bueno o es malo? O por ejemplo, a aspirar que algún día nosotros avancemos a una reforma fiscal progresiva, es decir, que quien tiene más pague más. Pregunto, ¿eso es bueno o es malo? En el país, fíjese, ciudadano, de cada 100 dólares, estoy redondeando, de cada 100 dólares que recibe el Ministerio de Hacienda, 80 dólares lo pagan los más pobres. O sea, es legítimo pensar que en el país debe existir un pacto fiscal que permita que redistribuir, a eso nos referimos con redistribuir los ingresos. Es decir, quien tiene más, paga más. Quien tiene menos, paga menos. Aquí no estamos planteando de que todos vamos a tener una misma estándar de vida. Siempre van a haber ricos, siempre van a haber capas medias, pero lo que debemos de combatir es la extrema pobreza, la pobreza paupérrima. Debemos de apostarle a que este país combate el analfabetismo. Pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Que en el país se promueva una educación con calidad, que el derecho al acceso a la salud no solo esté limitado o exclusivo para quienes tienen posibilidad de pagar, que usted tenga derecho a aspirar a tener instituciones públicas más eficientes, que rompamos con ese mito que nos han metido en la cabecita, que lo público es malo y lo privado es bueno. ¿Y por qué no hacer bueno lo público? ¿Quién le ha dicho a usted que usted por ir al Seguro Social, que es un seguro como AXA, que es un seguro como Seguros del Pacífico, que usted paga un seguro privado? El Seguro Social es un seguro privado, a usted le descuentan de su sueldo para pasar consulta. Yo le pregunto al usuario, al derechohabiente, ¿no cree que es bueno que transformemos esas instituciones y que las hagamos eficientes? Que lo que usted paga se lo devuelvan en servicio, que usted tenga derecho a tener un salario digno. ¿Usted cree que el problema del previsional que vive el país solo tiene sus orígenes nada más en el hecho de que se robaron los dineros del INPEC? No, también tiene su origen en cuánto usted gana, porque en la medida de la cantidad que usted gana, así ahorra para su vejez. Entonces, pregunto yo, ¿cree que los salvadoreños no tienen derecho a tener un salario digno? Y un salario digno es pensar en que le alcance para lo básico, para comer, para pagar los servicios básicos y que el gobierno siga promoviendo de que quien no tiene para pagarle la escuela a un niño, vaya a una escuela de calidad, tenga maestros de calidad, que el niño se sienta orgulloso de pertenecer a ese centro educativo. Pregunto yo, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Esa es la aspiración genuina que el FMLN, te digo, jamás ha omitido, ni ha disimulado, ni ha escondido. Siempre hemos tenido plena convicción de que el país tiene la oportunidad de tener unas condiciones de vida más equitativas, más igualitarias, con mayor justicia social. Y la mayor cantidad de gente que hoy, fíjate que hubo un sondeo que hizo un organismo internacional donde determinó que de los 4 países que evaluó, que fue Honduras, creo, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, El Salvador era el que más había reducido sus brechas de pobreza. ¿Y saben por qué ha reducido El Salvador sus brechas de pobreza? Porque aquella familia pobre, Nelson,
que el dinero que ocupaba para comprarle zapatos a los niños, o uniformes, o útiles escolares, hoy ese dinero lo ocupa para alimentarse, o para recrearse, o para invertirlo en otra actividad. Pero eso significa que esa familia tiene mayor capacidad adquisitiva porque el Estado le está subsidiando un derecho que ese niño siempre lo tuvo. El derecho a los útiles y a los paquetes escolares no es un invento de ese gobierno, es un derecho que está en la Constitución y que nunca se hizo efectivo. Es decir, y que hoy tenemos la oportunidad de ampliarlo, de mejorarlo, de pasar a una educación con mayor calidad, de pasar a una educación más integral. Creo yo que esas aspiraciones son buenas para la gente, y si eso le llaman estatización, o si eso le llaman socialismo, como le quieran llamar, lo cierto es que nosotros promovemos un gobierno con justicia social, y nunca nos vamos a distanciar de eso, porque tenemos una identidad y una orientación a atender a quien más lo necesita. En la medida que usted vaya reduciendo la pobreza, en la medida que usted vaya generando capacidades de autogestión a la familia, en esa medida vamos a tener una dinámica económica creciente. Porque aquí no es el tema de que solo que las empresas inviertan, la economía va a prosperar. Si usted no tiene quien le compre, usted puede tener en su colonia el súper más grande que se puede imaginar, pero si todos los de esa colonia son desempleados, ¿y quién le va a comprar a ese súper? Es decir, para que la economía prospere necesitamos buenos empresarios, patriotas que inviertan en El Salvador, que le apuesten a El Salvador, y también necesitamos tener gente con capacidad adquisitiva. Aquí sucede una cosa curiosa. Los mismos empresarios de El Salvador invierten en Honduras, invierten en Nicaragua, invierten en Costa Rica. Y el salario mínimo que pagan en esos tres países es mucho mayor al que pagan aquí en El Salvador. Uno se pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué allá pagan más y aquí a nuestros compatriotas, a nuestra gente, a nuestros conciudadanos le pagan menos? Pregunto, ¿no es legítimo pensar en que podemos aspirar a tener salarios más dignos? ¿Por qué no? ¿Por qué no usted debe de tener un solo salario en el país? ¿Por qué los del campo deben ganar menos que los de la ciudad? Aquí hay como 4 tipos de salarios mínimos. Sí. El más alto es como de 251, pero hay salarios mínimos de $150 en esta, no, de $120 en este país. Exactamente. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que ganar menos que el hombre? Sí, ¿por qué el campo tiene que ganar menos que la ciudad? ¿Por qué no estandarizamos si todos los salvadoreños tenemos las mismas necesidades y los mismos derechos? Entonces tenemos que tener las mismas oportunidades para salir de nuestra condición de vida crítica. Entonces creo yo que el Congreso nos dio a nosotros el espacio para reflexionar, pensar, mire, necesitamos profundizar en la acción social, necesitamos promover mayores ingresos para clase trabajadora, y yo esperaría que Arena no se niegue a plantear el incremento del salario mínimo. ¿Y sabes por qué esperaría que no se niegue? Porque ellos, con su candidato a la presidencia, lo que le prometieron a la gente es que le iban a incrementar el salario mínimo. Vaya a ver esos anuncios en las redes sociales, allí están grabados, donde ellos dijeron que una de sus apuestas era incrementar el salario mínimo. Entonces yo digo, ¿por qué hoy se resisten? ¿Por qué hoy se oponen? Entonces, conclusión, era pura propaganda. Es decir, nada de lo que prometían tenía una intención real de realizarse. Entonces, concluimos con un Congreso que pone al partido en función de refundarnos en la unidad. Vamos a proyectarnos para seguir gobernando este país. Fue un gran reto ganar un gobierno, es mayor reto sostener el gobierno, porque usted necesita rendirle cuenta a la gente y sobre todo resultados. Entonces, en ese sentido fue planteado el Congreso para redefinir los mecanismos que nos lleven a concretar nuestra visión. Nosotros tenemos un concepto donde el país, El Salvador, tiene derecho a vivir en mejores condiciones, con más salud, con mejores empleos, con más educación, y con todo el mundo debe tener vivienda en este país. Te pongo un ejemplo. Durante 20 años que pasó Arena en el gobierno, ¿se acuerdan de la reforma agraria? Y que por eso nació el ISSSTE.
Sí. Durante 20 años que el gobierno de Arena estuvo, solo entregó 30.000 escrituras, en 20 años. Y hay un poco más de 300.000 personas que siguen viviendo en sus lotecitos y que no tienen escritura. Este gobierno en 6 años ha entregado más de 60.000 escrituras, en 6 años. Darle certidumbre jurídica a una persona de su propiedad, ¿tiene derecho o no tiene derecho? La gente, claro que tiene derecho. ¿Y por qué le voy a evitar o impedir a la gente a sentirse seguro de que en ese espacio de tierrita nadie lo va a sacar? O sea, es decir, a eso nos referimos cuando nosotros planteamos de que este país debe de refundar su visión de crecimiento y su visión de inclusión de toda la ciudadanía a los beneficios que pueda aspirar tener El Salvador. Bueno, perfecto. Bien, agradecemos a la diputada Rivera por esta visita. Diputada, el que pueda estar acá con nosotros por una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Ha sido un placer estar con tu audiencia. Bueno, y sobre todo, muy interesante todas las cosas que nos acaba de mencionar y todo lo que nos estuvo diciendo al respecto. Bueno, y a usted también. Muchas gracias por este espacio. Recuerde, este próximo viernes a las 7:30 de la noche usted puede encontrar el reprise acá en Canal 29 de Universal Cable, 101 en el canal digital. Gracias a todos y todas. Bendiciones para usted que nos está viendo y le esperamos el próximo miércoles siempre a las 9:30 de la mañana.